quisiera esta mañana compartir un tema que el Señor, pues es un tema muy conocido de todos, pero muy importante recordarlo en este tiempo que vivimos. Si me acompañan al Evangelio de Lucas en el capítulo 18, Lucas 18, el Señor siempre enseñaba por parábolas para que fuera más fácil entender. Y aquí refiere una parábola hablando, vamos a resumirla, hablando de un juez que era un juez injusto. Un juez injusto que ni temía a Dios, ni temía a los hombres, hacía su voluntad, hacía lo que él quería. Pero entonces pone el Señor un ejemplo. Viene una mujer viuda, venía a buscarlo constantemente y a reclamarle: Señor, haz justicia, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia, Señor. Y el juez no le hacía caso. Pero la mujer ahí estuvo, importunando. Y entonces el hombre dijo, en verso 5 dice: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahí termina la enseñanza del Señor, pero entonces el Señor llama la atención de su pueblo y le dice: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Oyeron? ¿Se dieron cuenta de lo que dijo el juez injusto? Que aunque ni teme a Dios ni teme a los hombres, pero porque esta mujer lo está importunando tanto, dice: le voy a hacer justicia, no sea que me colme la paciencia. Y entonces dice: ok, ahora viene la enseñanza, la aplicación a esa parábola, dice el Señor, es esta, verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. Aquí el Señor lo trae todo a positivo, ¿verdad? Estaba enseñando un ejemplo de un hombre negativo, perverso, malo, un juez injusto. Pero dice: pero oigan, si tú perseveras, aquí estaba hablando de perseverar, y puede hablar de la oración, aquí habla de la oración, también habla de la justicia, pero hoy vamos a aplicarlo a la fe. Pero me llaman la atención las palabras del Señor Jesús, que dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre. Todos sabemos que su venida está cerca. Todos sabemos que el Señor viene pronto. Y esta parábola es aplicable a este tiempo y a la iglesia de este tiempo hoy. Dice el Señor: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces el tema de esta mañana se llama así: ¿hallará fe en nosotros? ¿Hallará fe el Señor en nosotros en estos días, en este tiempo? Porque Él viene. Wow. Así es, os digo que sí. Aquí está la escritura, que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, esta es una época en donde desgraciadamente se está perdiendo la fe de muchos. Mucha gente está perdiendo la fe en lo sobrenatural, sobre todo. Lo sobrenatural ha pasado a un segundo plano en muchas partes en el mundo y aún en la iglesia. La gente, los medios de comunicación, las circunstancias, los afanes de la vida, el diablo mismo, las redes sociales, todo en el mundo se está encargando de adormecer, de malinfluenciar,
de desviar, si es necesario, a los creyentes del verdadero propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero muchas veces estas cosas que están en el mundo sucediendo, la vorágine de cosas, nos desvían, nos enfrían, nos pueden sacar del propósito principal de Dios. Ese es el tiempo que vivimos, el tiempo de la iglesia de la Odisea, el tiempo en el que la iglesia está cayendo en muchas trampas. Y entonces se enfría uno respecto a la fe y a lo sobrenatural. Quiero decirles que lo poderoso, lo sobrenatural y la fe existe ahora. Ahora existe como existió desde el principio. Pero muchas veces nosotros nos acostumbramos y nos acomodamos a lo natural, a las cosas naturales. Nos acomodamos a lo terrenal y lo vemos como algo normal, lo vemos como cosas normales. Ya lo que pasa y lo que vemos ya es normal, y eso nos va enfriando. Hermanos, si nosotros vivimos así día a día, acostumbrados a lo natural y a lo normal, nos estamos distrayendo. Y necesitamos estar muy al pendiente, sin distraernos de lo que pasa en derredor de nosotros, de lo que pasa en derredor de nosotros, viviendo una vida como el Señor quiere y aplicando esa vida a lo que Dios quiere. Dios es justo. Él hará y responderá pronto cuando nosotros pidamos, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros estamos perseverando. El Señor va a responder pronto, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿tendremos la fe suficiente? Ese es el tema esta mañana. ¿Tendremos fe suficiente? Esta es la época crítica de la iglesia, hermanos. Esta es una época crítica para la iglesia. Miren lo que está pasando. Hay persecución a la iglesia. Hay persecución a la iglesia en todo el mundo. Hay rechazo de la iglesia. ¿Han oído noticias que dicen que si la iglesia del mundo entero no acepta la homosexualidad, va a desaparecer? ¿Han oído eso? Lo están diciendo por todos lados. O sea, a fuerza quieren que aceptemos lo que no es de Dios. Y se está difundiendo. El propósito del enemigo es difundir esas cosas para que todo el mundo se acostumbre, se vaya a fregar, pues está bien, y se vaya aceptando, se le vaya dando aceptación. Hay abandono. Mucha gente se está yendo de la iglesia, se enfría. Hay burlas hacia la iglesia, hay escarnio. Hay un ataque masivo del enemigo hacia la iglesia. La iglesia está siendo atacada por muchas maneras en el mundo entero. Y hay una infiltración del enemigo dentro de la iglesia. El mundo se ha metido en la iglesia muchas veces. El mundo se ha metido en la iglesia. ¿Cómo es posible que pastores estén bailando breakdance en la plataforma? Que estén imitando a Michael Jackson. Que haya pastores homosexuales en los púlpitos. Que se está tocando rock en una forma desenfrenada. Que haya cristianos que están supuestamente probando su fe, dejándose morder por serpientes. ¿Cómo? O sea, el mundo se ha infiltrado dentro de la iglesia, porque el propósito del enemigo es desaparecerla. Si el enemigo pudiera desaparecer la iglesia, esa es su intención. ¿Ok? Al mismo tiempo, esta es una época gloriosa, hermanos. Es la época más gloriosa que la iglesia ha vivido jamás. Tenemos que entender eso. Esta es la época final de la iglesia. La iglesia terrenal, la iglesia mortal, dice un hermano que se llama Bill Hammond. La iglesia mortal, somos nosotros los que nos vamos a ir, está viviendo la época más gloriosa en el mundo. Y es ahora cuando necesitamos la fe. Es ahora cuando necesitamos fe. Fe suficiente para aferrarnos a lo que sabemos, para aferrarnos a lo que conocemos, para aferrarnos a lo que creemos respecto de la vida sobrenatural, porque ese es el tiempo de la vida sobrenatural en la iglesia. No es una vida natural la que nosotros vivimos, hermanos. Si tú estás pensando que vives una vida natural, estamos en el lugar equivocado. Tenemos que caminar hacia lo sobrenatural. Tenemos que entender que somos gente sobrenatural, que somos gente por encima del promedio, que somos personas por encima de lo normal. Así es como nos ve Dios, así nos ha llamado el Señor, y eso es lo que somos. Tenemos que vernos así,
como gente que vive en lo sobrenatural, que es más natural que lo natural. ¿Sí? Aquí hay ángeles por todos lados, no los vemos, pero aquí están. Aquí está el Señor, su unción y su poder, aunque no los veamos y a veces no los sintamos. Aquí está el Señor. Nosotros somos llamados la iglesia sobrenatural de los últimos tiempos, y a eso quiere que el Señor hagamos. Ok, fíjese, me sigue llamando la atención el Señor. Ahí en Marcos 17 dijo algo tremendo el Señor. Miren, en Marcos 17, voy a resumir la historia porque, perdón, no es cierto, no es Marcos, es Mateo. Marcos no tiene 17, Mateo 17. Esta historia es cuando Jesús se llevó a 3 de sus discípulos al monte, allá arriba se transfiguró, mostró la gloria del Señor, se mostró su gloria. Y después de todo ese evento glorioso, maravilloso, sobrenatural, poderoso, bajaron, descendieron. Y abajo había un gentío, había un tumulto, estaban los demás discípulos ahí tratando y esforzándose sin poder lograr un objetivo. Y un hombre llega a Jesús, le dice: Señor, mira, traje a mi hijo que es lunático. ¿Saben lo que es lunático? En otras palabras, es un endemoniado que bajo el efecto de la luna es cuando empieza a tener sus manifestaciones demoníacas. Eso es cierto y eso es real, hermanos, aunque a veces nos lo ponen en las películas así medio raro, pero sí, el efecto de la luna causa a veces problemas en las personas que están con demonios especiales atacados así. Y dice, muchas veces lo avienta al fuego y lo avienta al agua y lo quiere matar y ya no sé qué hacer, pobrecito. Seguramente tenía convulsiones o convulsionaba cuando se presentaba esa situación de la luna. Y es un engaño a veces a los médicos y a la ciencia, que pues es que el efecto de la luna, dale más medicinas, dale más medicinas. No, hombre, la medicina es la liberación de esa persona, ¿verdad? Y los discípulos estaban intentando y no pudieron liberarlo. Y cuando llega Jesús, entonces el padre de familia, desesperado y angustiado como cualquiera de los que tuvieron una situación de estas, llega Jesús y le dice: maestro, haz algo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues es que no han podido hacer nada. Y entonces Jesús, me llama la atención las palabras de Jesús. Miren lo que Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, wow. ¿Hasta cuándo han de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Ay, Dios, Señor, ¿cómo que nos hablas así? Miren, esas son palabras de Jesús, están en la Biblia. Pero llama la atención, el Señor como que estaba como molesto. ¿Cómo es posible, muchachos, que no entiendan, que no puedan hacer lo que les encargué? ¿Hasta cuándo voy a estar aquí con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Tráiganme a ese muchacho, tráiganlo aquí a mi presencia, tráiganmelo para acá. ¿Qué pasó? El Señor inmediatamente lo liberó, lo entregó sano y salvo y libre a su papá. Ya, todos felices y contentos. Pero los discípulos, apenados, se van aparte con el Señor y le dicen: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacer nada? ¿Por qué no lo pudimos echar fuera? ¿Por qué no lo pudimos liberar? Y Jesús les dice: por vuestra poca fe. Leamos el verso 20. Ahora sí, vamos a leer el verso 20. Miren, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Por vuestra poca fe. A ver, hermanos, los discípulos ya sabían de esto. Los discípulos ya sabían de echar fuera demonios. Los discípulos ya habían sido entrenados, ya lo habían visto, ya lo habían hecho seguramente, ya sabían de esto, pero algo pasó con la fe de los discípulos. Al parecer tuvieron una fe les faltó fe. Su fe fue más poca que un grano de mostaza, porque el Señor está diciendo: si tuvieras fe como ese granito, echarías fuera no solo a ese demonio, le dirías al monte que se quite, como nos dijo hace rato Pepe. El monte que está delante de ti, en la fe de Dios, tiene que quitarse de frente de ti, porque tú vas a pasar. Pero parece que la fe, como que le pasó algo a la fe. Así nos pasa también a nosotros. La fe de repente fluctúa en nosotros.
De repente, depende del gigante que veas enfrente, es como de repente la fe empieza a moverse para atrás o para adelante, ¿verdad? Y no debe de ser así. Nuestra fe no debe fluctuar, y menos en este tiempo. Fueron confrontados los discípulos en su incredulidad, porque sí había ahí algo de incredulidad. Y también nosotros somos confrontados. Si tuvieras un poquito más de fe, dice el Señor, si tuvieras un poquito más de fe, nada os sería imposible. Nada, nada os sería imposible. ¿Creemos esto? ¿Amén? ¿Lo creemos? A ver, entonces dite para ti mismo, nada te será imposible. Dilo para ti, nada me será imposible. Nada. Al que cree, todo le es posible. Ok. Jesús les enseñó una clave aquí, porque también les enseñó una clave. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esta es una clave extra, oración y ayuno. Ok, hermanos, aquí hay un reto para nosotros. Oración y ayuno. Hay que orar y hay que ayunar, buscar, perseverar como esa viuda. Dale, 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 porque así tu fe crece. Muy bien. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Todos conocemos este versículo. A ver, léalo conmigo. No los ubiqué. Ok, vamos a leerlo juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, vamos a desglosarla un poquito. Es la certeza. La fe es la certeza. ¿Qué es eso? Estoy cierto, estoy seguro, estoy completamente seguro, no tengo duda. Eso es certeza. Estoy cierto de que lo que espero, eso que espero, eso que estoy esperando que suceda, va a suceder. Va a suceder. ¿Qué esperas que suceda, hermano? ¿Tienes algunos proyectos ahí en los que esperas que pase algo? ¿Tienes alguna persona por la que estás orando? ¿Tienes alguna situación en la que estás esperando ver respuesta? ¿Estás esperando? Va a suceder. Cree. Está completamente convencido de que eso que esperas va a suceder. Mi hijo va a llegar a los pies de Cristo. Sí. Mi hija va a nacer bien. Sí. Mi esposo se va a convertir en que aparezca un ogro. Sí. Mi esposo va a ser un siervo de Dios. Eso, dilo, sí. Decláralo, sí. Mi hijo rebelde que anda metido con malas amistades y con un montón de cosas que no deberían dar, va a venir a Cristo y va a servir en su casa. Sí. Amén. Sí. Mi esposa que se enfría de repente o se enoja conmigo por mis pecados, va a cambiar y va a entender y va a sujetarse. Sí. Ah, caray. Sí. Eso sí estuviera muy interesante. Hermano, lo que estés esperando, está completamente convencido que sucederá. No dudes en tu corazón y no tengas miedo. Sigamos. Ok, perdón. Sigamos. La segunda parte, la convicción es: estoy plenamente convencido. No hay duda, estoy convencido, nadie me quita de este pensamiento. Estoy convencido de que lo que no veo ahorita, lo voy a ver. Estoy convencido de que lo que no veo, lo voy a ver. No lo van a ver otros, lo voy a ver yo. Esa es la fe, esa es mi fe. Lo voy a ver, sí, Señor. No dudo, no temo, no fluctúo. Estoy plenamente convencido de que lo que no veo, lo veré. Eso es lo que dice ese versículo. ¿Ah? Con otras palabras. Entonces, leámoslo otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Ahora, hermanos, hay diferentes tipos de fe. Hay diferentes tipos de fe. Fíjense, vamos a ver 4.
una fe general. La fe general es cuando todos creen. Todos creen en algo o en alguien. Todos creen. Si tú le preguntas a alguien, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Tú crees en Dios? Sí, todos creen. Sí, hasta los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios y estar seguro de que Dios va a actuar. No es lo mismo creer en Dios que, déjeme decirle lo que tenía escrito. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios y confiar en Él. No es lo mismo. Muy bien, es una fe general. La segunda fe, tipo de fe, es una fe para ser salvo. Es una fe para ser salvo. ¿Eso es cuando sucede? Cuando llega a nosotros la convicción de pecado. Cuando llega la convicción de pecado nosotros, entonces empezamos a creer de verdad y entonces nuestro espíritu renace. Es cuando nos convertimos. Esa es la fe para ser salvo. Todos ya pasamos por esas dos fe. Antes creíamos en todo sin saber ni a qué creíamos. Ahora después, cuando creímos y fuimos salvos, ya pasamos por esa segunda etapa. Muy bien. El tercero es una fe como fruto del Espíritu Santo. Es una fe, va creciendo, vamos en aumento. Es una fe como fruto del Espíritu Santo. Y eso sucede en un desarrollo de una relación personal con el Espíritu Santo día con día. Tú estás sembrando y estás cosechando. El fruto se tiene que cosechar. En ti y en mí tiene que haber fe como fruto de la relación con el Espíritu Santo. Y en esa etapa estamos. Y quiero decirle que aquí en este momento nos toca a todos actuar. A todos nos toca actuar en esta fe, en esa etapa 3 de la fe. Todos tenemos que estar aquí actuando. No solamente ya llegué ahí, ya, qué padre, ya estoy conociendo, tengo una fe más grande que cuando nací. Sí, pero ahora hay que actuar, hermano. Hay que actuar. Hay que poner en acción la fe. No nada más quedarte ahí sentado. O quedarme yo sentado. Estoy hablando para mí y para ustedes. Yo estoy aquí sentado. Estoy también sentado, porque el Espíritu Santo es el que nos está compartiendo. Ok. Y la cuarta etapa de la fe, o el cuarto tipo de fe, es una fe como don sobrenatural. Es el que se llama en la Biblia el don de fe. De los dones espirituales, el don de fe. Esto es algo más grande, más poderoso. Y aquí es el área donde se mueven los que hacen milagros y sanidades y prodigios, cosas extraordinarias. Como que se levante un paralítico, como que se levante de la silla de ruedas alguien en los cultos, como que oiga el sordo, como que se levante el muerto. Como que salgan los demonios. No, eso es antes. Ok. Entonces, no todos hacen milagros. No todos hacen prodigios. Sepa usted y sepamos todos que hay diferentes medidas de fe. Dios da diferentes medidas de fe según Él quiere y como Él quiere. Eso lo dice Romanos 12:3. Hay diferentes medidas de fe. Dios sabe. Pero hermanos, en esta etapa, en la etapa 3, ahí estamos todos. Y nos toca actuar. Ahora, les tengo buenas noticias esta mañana, Les tengo buenas noticias. Perdón, hermano, discúlpeme tantito porque aquí estoy con el calor encima. El calor del Espíritu Santo me da ardor, el sudor en los ojos. Ustedes saben eso, Sigamos. No les tengo buenas noticias hoy. Miren, ¿quién ha visto milagros? ¿Los has visto? Ahora, ¿quién ha sido usado para hacer milagros? Ahí abren los manos. Hermanos, les tengo buenas noticias. Todos somos llamados a hacer milagros. Todos somos llamados a estar en esa etapa 4 de la fe. Porque estamos en el tiempo en el que la iglesia se tiene que manifestar al mundo de esta manera, con poder, con autoridad, como iglesia sobrenatural, no como la iglesia normal, no como la iglesia fría. No, estamos siendo llamados a ser una iglesia sobrenatural, actuando con poder y autoridad de Cristo, antes de que Cristo venga.
Ese es el tiempo de la oleada de milagros y sanidades y prodigios y de una gran cosecha. Mucha gente va a llegar a las iglesias y todo será por, como dicen hermana, por el evangelismo explosivo y poderoso que es hacer milagros y sanidades. A eso somos llamados, hermanos. Entonces, les tengo buenas noticias. Esta fe y este poder ya están en nosotros. Ya están en ti y en mí. Tú y yo tenemos poder para hacer milagros. ¿Lo crees? Tú y yo tenemos el poder para hacer milagros. ¿Por qué? Vamos a la Biblia. Aquí dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso lo dijo el Señor Jesús y fueron las últimas palabras antes de irse. Fíjese nada más, qué significativo esto. Dichas esas palabras, fue tomado al cielo y se fue. Es lo último que nos dejó el Señor. Mira el corolario de sus palabras: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y esto ya sucedió, hermanos? Ya sucedió. Entonces, si ya sucedió, desde el momento que eso sucedió, tenemos el poder. Tenemos todo el poder. Todo el poder. Dígalo conmigo: todo el poder. Ahora díselo a tu hermano que está a tu lado. Despiértalo y dile: todo el poder. Tienes todo el poder. Díselo: tienes todo el poder. Cree. Hermano, cree, tienes todo el poder del Espíritu Santo en ti, porque el Espíritu Santo vive y mora en ti. Entonces tenemos todo el poder para hacer milagros, ¿de acuerdo? Ok, entonces debemos ejercitar la fe. Tenemos que poner en acción la fe. Tenemos que actuar en fe, en la fe que creemos, en la fe que recibimos, en el poder que recibimos. Tienes poder y autoridad. Úsalo. No lo vamos a dejar guardado como el tesoro que la abuelita guardó para el buen día. No, es para usarlo hoy. Úsalo hoy, hermano. Jovencito, ¿qué edad tienes? Atrás, 10. Nena, ¿qué edad tienes? 8. Muy bien. ¿Qué edad tienes, joven? 12. Gloria a Dios. ¿Alguien más chico por aquí? 8, 10. ¿Qué edad tienes, caballero? 11. Ay, qué voz es otra. 11. Ay, joder. Como que ya tienes como 25, ¿no? Ok, muchachos, ¿por qué los tomo ellos en cuenta? ¿Por qué? Muchachos, jovencitos, niños, el Espíritu Santo te quiere usar con poder a ti, para que vayas y cuando veas una necesidad, tú ores en el nombre de Jesús y veas milagros. El Señor nos va a sorprender usando a los niños para hacer milagros. El Señor te va a sorprender, hermano y hermana, usándote en cualquier momento en que tú te atrevas a echar en acción la fe para ver milagros y sanidades y prodigios. Pero hay que ponerla a trabajar, no tenerla guardada. Es atrévete. Ves una necesidad, por simple que sea. Por ejemplo, se cayó una compañerita en la escuela. Ay, se golpeó la rodilla y anda que no puede ni caminar, anda cogiendo. Ay, no puedo. ¿Tú la ves? Espérate, vamos a orar. Y ora: Padre, en el nombre de Jesús, quítale ese dolor, sana su rodilla. Te vas a sorprender que va a empezar a caminar sin dolor. Y ahí vas a ver la respuesta en la fe. Pero échala a andar, hermano. Echa a andar la fe. No la dejes guardada, ni en la casa, ni en el closet, ni en el refrigerador, ni debajo de la almohada, debajo del colchón. No, échala a andar. Para eso te fue dada. Pon en acción la fe. Hay que ejercitarla para que se haga cada vez más fuerte en nosotros. Porque nosotros debemos tener una fe viva en Dios. Somos la iglesia de la fe viva en Dios, no de la fe muerta, no de obras muertas. Es una fe viva que actúa cada día. A eso somos llamados. Ok, vamos a leer 1 Corintios. Aquí sí vamos a leer este texto. 1 Corintios. Wow. Capítulo 2. Mire que dice Pablo a los corintios, Pablo a los regiomontanos. Aleluya. Pablo
A los hermanos de la iglesia Semillas de Amor les escribe esto. 1 Corintios 2:4, que dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Wow! Nuestra fe debe estar fundada en el poder de Dios. ¿Estás de acuerdo con eso? Subraya tu texto. Tu fe debe estar fundamentada en el poder de Dios, no en lo que tú puedas hacer, ¿no? Debe descansar en el poder de Dios, no en lo que tú o yo podamos hacer, sino en lo que sabemos que nuestro Dios hace. ¿Ok? Esa es la fe, lo que vamos a leer y lo desglosamos. En lo que sabemos que Dios hace es donde debe descansar nuestra fe. Y tú debes ser atrevido para orar y ver milagros. Atrévete. Nuestra fe debe ser con demostración del Espíritu y demostración de poder, hermanos. No es una fe de palabras, no es una fe muerta. Debes demostrarlo con poder y autoridad, con poder, con espíritu y poder. Así debe ser nuestra fe. ¿Lo ubican, muchachos? Jovencitos, ¿lo ubican? Con poder, porque tú tienes poder. El poder de Cristo está en ti. El Espíritu Santo está en ti. Todo el poder está en nosotros. Hay que actuar, hermano. Nuestra fe debe ser sobrenatural, debe ser arrojada, debe ser pronta para actuar. Pronto, no te esperes, no te detengas, no dudes. En ese momento ves una necesidad y dices: voy a orar. Ay, pero si, no le pongas pero si vamos a actuar, quítale el pero, quítale la pena, quítale la vergüenza. Es que no estoy en un lugar apropiado. ¿Qué importa el lugar? Los amigos de aquel hombre quitaron el techo para bajarlo a donde estaba Jesús. Vamos a ver aquí algunas cosas, porque miren, hermanos, la palabra dice así: sin fe, ¿es qué? Fíjense lo que dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Y mire otro versículo tremendo: todo lo que no procede de fe. Wow, hermanos, la palabra nos está confrontando, la palabra nos está hablando. El Espíritu Santo está aquí con su palabra para decirnos: mira, si tú actúas en fe, casi estás en pecado, porque todo lo que no procede de fe es pecado, dice la palabra. Wow. Ok. ¿Recuerdan el caso de la mujer enferma del flujo de sangre? ¿Recuerdan la historia, verdad? Ahí va Jesús con el principal de la sinagoga, va a ver a la hija que está enferma y que ya casi se murió en el camino. Pero una mujer se mete en medio, enferma, 12 años, pobre mujer. Pensemos un poquito en esa mujer, enferma, débil, pálida, anémica, sin dinero, sin comer. Seguramente que sus amistades también se alejaron, ¿verdad? Ella misma, apenada y avergonzada siempre estaba sangrando. Ustedes saben que en ese tiempo una mujer sangrando era casi como repudiada. Tenía que quedarse escondidita, guardada. Nadie se acercaba a ella, nadie la podía saludar, menos tocar. Pobre mujer, había gastado todo lo que tenía y no se había curado. Y conoce de Jesús, y ahí viene la mujer, enferma y todo, pero con una fe suficiente para hacer lo siguiente: ir a Jesús, ir al sanador. Voy a Jesús, aunque sea lo último que haga, voy a Jesús. Atravesar todo obstáculo, esa es la fe. Hay que atravesar todo obstáculo. La mujer estaba dispuesta a abrirse camino y atravesar todo obstáculo hasta llegar al Señor. A estirarse al máximo, Si era posible, tirarse en el piso para tocar al Señor. Porque ella dijo: si yo toco, aunque sea su borde de su vestidura, seré sana. Mire su pensamiento. Esa mujer, aunque estaba en esa condición, tenía una fe suficiente para estirarse hasta tocar al Señor.
Y ni siquiera tocar su piel, su mano, su cabeza, no, su vestidura. Y cuando sucede eso, es libre, es sanada, es restaurada. Y el Señor supo que salió poder de él. Y empieza por: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos: ay, Señor, pues si te vienen empujando todos, ¿cómo quién te tocó? Díganme quién me tocó, porque salió poder de mí. No sale poder del Señor nada más porque sí. Hermano, escucha lo que te voy a decir. No sale poder de ti nada más porque sí. Hay un propósito. Y de ti va a salir poder, porque tú tienes todo el poder. Lo acabamos de confesar, lo que vamos a leer, de comprobar y de confesar con nuestra boca. De ti saldrá poder. Entonces el Señor, ¿qué es esto de esta mujer? Es perseverancia. Perseverancia. Ella perseveró hasta vencer todo obstáculo y llegar al maestro, y fue sanada. Entonces el Señor, aquí la tienen, mire. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Ya cuando fue descubierta y llegó temblando, y le cuenta toda la historia. Es que, maestro, ¿qué le dijo el Señor? Miren las palabras de Jesús: tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha sanado, tu fe te ha liberado de un azote, tu fe te ha traído paz. ¡Wow! Miren esas palabras de Jesús. Para alguien que se acerca con fe, esta es la respuesta. Si alguien se acerca contigo en fe y te pide: ora por mí, vamos, ponle todo el poder para que haya salvación, para que haya sanidad, para que haya liberación, para que haya paz. Eso es lo que hace la fe. Miren lo que hizo la fe en esta mujer. Es lo que necesitamos todos nosotros. Necesitamos esta fe, hermanos. Miren, en este caso fue una fe suficiente para recibir. Ella necesitaba recibirlo. Tal vez algunos de aquí necesitamos recibir algún milagro así. Necesitamos tener esa fe y extendernos y hacer lo posible en perseverar hasta encontrarlo. Pero esa fe suficiente también la necesitamos para dar. Y la iglesia la debe tener para dar a los demás. Ser perseverantes en dar. Es la fe no solo para recibir, sino para dar a los demás. A eso es llamada la iglesia, a dar. Necesitamos una fe que toque a Dios, hermanos. Necesitamos una fe que toque a Dios. Así como esta mujer se acercó a tocarlo, tú y yo necesitamos la fe que toque al Señor. Extiéndete, estírate, vence los obstáculos, atraviesa toda oposición, estírate lo necesario, tiéndete en el piso si se necesita, toca el borde de su manto, recibe milagro, recibe fe, recibe sanidad, recibe libertad, recibe paz, libre de tu azote, y recibe unción para hacer lo mismo. Necesitamos una fe que toque a Dios, como esta mujer se acercó a tocarlo. ¿Quieres tocar al Señor? ¿Quieres tocarlo? Hazlo, estírate, tócalo. Él está aquí. Él está a tu lado todo el tiempo. Pero muchas veces nuestra fe flaquea y no lo ubicamos. Ok. ¿Qué toca al Señor? Al Señor lo toca la necesidad. Al Señor lo toca la búsqueda constante. Al Señor lo toca el arrepentimiento genuino. Al Señor lo toca el amor cuando lo buscas, la intención con la que lo buscas. Al Señor lo toca tu fe, la fe. El Señor es tocado por estas cosas. Necesitamos una fe que toque al Señor. Mira. Otro caso. ¿Se acuerdan de la mujer encorvada? Como que se acuerdan si no la vimos, hermano. ¿Se acuerdan del caso de la mujer encorvada? Ahí está Jesús, está predicando en el templo y de repente entra esa mujer. La mujer a la sinagoga entra encorvada con su joroba. Ahí va, pobrecita, ahí va. Cuando Jesús ve eso, ¿qué pasó en el corazón de Jesús? ¿Qué pasó en el corazón de Jesús?
pasa en tu corazón cuando tú ves una persona con necesidad? Tiene que ser movido a misericordia. El corazón de Jesús fue tocado y movido a misericordia al ver a esa mujer, e inmediatamente actuó, detuvo su sermón, le dijo algo extraordinario: mujer, eres libre de tu azote. Y en ese mismo momento la mujer se enderezó. Imagínense usted el escándalo en la congregación. A veces los cultos tienen que ser parados para ver maravillas. Nuestra rutina del culto tiene que ser detenida para ver cosas extraordinarias. Y ahí se volvió una cosa tremenda el culto. ¿Por qué? Porque unos se escandalizaron, otros glorificaron a Dios. La mujer vio un milagro y Jesús sí mostró el poder y la autoridad que tenía. Entonces, la mujer estaba enferma y atada por 18 años. Y miren nada más, ustedes saben la historia. Esta enfermedad fue causada por un espíritu inmundo. Era un demonio el que la tenía atada. 18 años atada por un demonio. Dios. Al ver Jesús esto, oiga, Jesús al verlo se mueve en misericordia e inmediatamente actúa y la libera. ¿Has visto tú a alguien atado por demonios? Lo ves y sales corriendo. No, hay que actuar. Si ves a alguien atado por Satanás, Satanás está vencido. Jesús lo venció en la cruz. Tú tienes todo el poder. Actúa y hazlo libre. Libéralo si lo ves atado por Satanás. Hay que liberarlo. Hay que poner en acción la fe. Porque Jesús se deleita en hacer misericordia. Jesús se deleita en hacer misericordia. Ahora, este versículo lo conocemos todos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Lo has leído? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo conoces? Léelo conmigo, léelo conmigo. Vamos a leerlo juntos, ¿listo? Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, si tú ves una obra del diablo, deshazla. ¿Por qué? Miren, les tengo buenas noticias. ¿Recuerdan que les dije? Nosotros también somos hijos de Dios. No nada más Jesús. Tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos los que tenemos todo el poder. Tú tienes la unción y el poder. Eres llamado a actuar en poder y en el Espíritu. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que actuar como actuó Jesús, en misericordia y en autoridad, y liberando al cautivo. Así es como debemos actuar. Hermanos, de veras, muchas veces nos encontramos estas cosas y le sacamos la vuelta. O a veces ni siquiera nos percatamos ni nos damos cuenta de que ahí hay demonios de por medio, que están interviniendo demonios en esas situaciones. Ni cuenta nos damos. Hermanos, recuerden que hay un ataque severo contra la iglesia, que hay un ataque severo contra el mundo, que el enemigo de nuestras almas está a punto de caer aquí a la tierra y hacer estragos, y la iglesia tiene que actuar en poder, en autoridad y en fe. Les cuento un testimonio rápido. Una joven que fue mi paciente en el hospital, en el seguro. Yo me cambié de consultorio y entonces la dejé de ver. A los años me la encuentro en las escalinatas de la clínica y le digo, ¿qué tal? Pero me sorprendió, oiga, el cambiazo de esa joven. Era una joven sana, entusiasta, profesionista, trabajadora, y de repente me la encuentro como una viejita. Ella es una joven, no sé, tendrá 35 años cuando mucho, pero parecía una viejita, caminando con dificultad, con el rostro inflamado, rojo, con una pañoleta porque estaba perdiendo el cabello, porque estaba en un tratamiento de múltiples enfermedades. Y cuando yo vi eso, dije, pero ¿cómo esta no es la persona que yo conocía? ¿Qué te pasó? Y empezó a contarme, es que enfermé de esto y de esto, y me sacó como 5 enfermedades que le salieron de la nada y que estaba en un tratamiento como para el cáncer, y estaba en unos estragos tremendos. Y el Señor me muestra, esto es espiritual, esto es demoníaco. Así el Señor me lo mostró. Entonces le dije, ¿sabes qué? No te vayas a ir, vete al consultorio, vamos a orar, voy a orar por ti. Se me quedó viendo,
¿De veras? Sí, voy a orar por ti. Vente. Esa oportunidad yo no la quería dejar pasar. Y me han pasado muchas cosas así. No dejes pasar esas oportunidades, porque tú no sabes, como yo siempre les digo a esa gente, yo no sé si te voy a volver a ver, porque Cristo viene y yo me quiero ir. Y yo no sé si te voy a volver a ver, o si te pasa algo, me pasa algo y ya no te vi y no hice lo que tenía que hacer. Y tuve la revelación y tenía que actuar en fe y tenía que actuar en autoridad y no lo hice. Me voy a quedar con ese problema, con ese trauma, con esa angustia. Dije, no, vente al consultorio, voy a orar por ti. ¿De veras? Vente. Y se fue y se trajo a su mamá y fueron al consultorio y empezamos, ¿sabes qué? Déjame orar, vamos a orar. Y saqué el aceite, y siempre tengo aceite, y voy a ungir. Y me dice, se me queda viendo, ¿qué es eso? Es aceite, te voy a ungir, así dice la Biblia. Ella es una católica así, medio carismática, y como que entiende algunas de estas cosas. Entonces dije, déjame orar por ti. Y yo la ungí y empecé a orar. Y, hermanos, sentías esa lucha y esa carga. Yo no sé si ustedes algunas veces cuando han orado sienten la lucha contra los demonios que están ahí actuando. Sí se siente, ¿verdad, Sergio? Lo sabemos. La gente que está experimentando esto lo conoce, y si no lo conoce, no te espantes, porque mayor es el que está en ti, mayor es la autoridad que tú tienes, mayor es el Espíritu Santo que está en ti, y el espíritu inmundo está derrotado. Tú solamente le vas a ordenar que se vaya en fe. ¿Te atreves? 3, 4, sí. ¿Te atreves? Échalo fuera, libera al cautivo. Entonces oré por ella. Empezó a marearse y empezó a sentir la presencia de Dios. ¿Qué es esto? No te preocupes. Y yo seguí orando ahí en el consultorio. Y entonces, ¿saben qué pasó? Cambió su rostro. Me dijo, oye, ¿puedo volver a venir para que ore por mí? Sí, cuando quieras, ven. Claro que sí. Se fue, no la he visto otra vez. Yo espero verla diferente cuando la vuelva a encontrar, si es que Dios me lo permite. Pero oportunidades como esas, hermano, no las dejes pasar. Mira el corazón de Jesús. Que te mueva la misericordia, que te mueva la necesidad, y actúa en fe y en el poder del Espíritu Santo. Hay que actuar. Este es el tiempo en el que la iglesia debe actuar para ver maravillas, para ver prodigios, para ver milagros, para ver sanidades, para ver liberaciones, para traer paz al corazón afligido. Esto es la obra de la iglesia, hermanos. No nos durmamos. Wow, también somos hijos de Dios, entonces también tenemos que actuar. Y mire, la palabra dice, la oración de fe salvará, o restaurará, o sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿qué dice? Les serán perdonados. Mira todo lo que puede hacer la fe. Mira lo que puede hacer tu oración. Mira lo que puede hacer tu atrevimiento. O mira lo que puede hacer nuestra obediencia. Si obedecemos la palabra, mire las maravillas que vamos a ver. Y esa gente va a ser agradecida con Dios y va a venir a este lugar, o va a ir a las iglesias. No importa que no vengan acá, que se conviertan y se salven. Eso es lo importante. Pero eso es lo que dice la palabra para nosotros. ¿Te mueve el corazón esto? ¿Te mueve el corazón como a Cristo? Tiene que movernos, hermanos. Ok. Otro caso. Vamos a terminar aquí. Vamos a leer ese caso. Mire. Busquemos Mateo 8. Vamos a leerlo, porque eso es muy interesante también. Mateo 8. Mire, cuando descendió Jesús, verso 1, cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. ¿Qué pasó aquí? Aquí viene el leproso suplicando. Ustedes entienden en la historia de Israel cómo eran los leprosos, ¿verdad? Los leprosos también eran gente repudiada. No se podían acercar al pueblo, no se podían acercar con las multitudes, mucho menos lo debías de tocar, porque te contaminaba según la ley. No podías tocarlo.
Y este leproso, pues con todas esas cosas en contra de él, viene, sabe que Jesús sana y se acerca a Jesús, se acerca a suplicarle, pero con cierta reserva, ¿verdad? Empieza a suplicarle y le dice, con dudas, con temor, con incredulidad, le dice al maestro, si quieres puedes sanarme. Ay, si quieres, ayúdame, si quieres, tendrás chance, tendrás el corazón para ayudarme. Sé que no lo merezco, sé que no debo acercarme a ti, pero si quieres puedes ayudarme. Es una súplica con cierta duda y temor e inseguridad, porque su condición así lo tenía. ¿Y qué pasó? Jesús lo tocó. ¿Ubicas esto? No debían tocarse el leproso. Jesús lo tocó. ¿Qué le está diciendo Jesús a este leproso simplemente con tocarlo? El lenguaje corporal de Jesús es tocarlo. ¿Y qué le está diciendo con eso al leproso? Claro que quiero. Claro que sí. Claro que sí quiero hacer algo por ti. Claro que quiero sanarte. Y entonces se lo dice. Sé limpio. Sé limpio. Y al instante, dice, la lepra se limpió y fue sano. Wow. Miren, hermanos, vamos a leer esto con atención y con detenimiento. Miren, hermanos, el Señor sí quiere hacer maravillas, pero nosotros debemos acercarnos y actuar con fe, sin incredulidad, sin dudar, sin temer, sin preguntar, sin reservas, sabiendo y conociendo quién y cómo es nuestro amoroso Señor y Salvador. Así es como la iglesia debe actuar. Así es como debemos actuar como hijos de Dios. ¿Recuerdan? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás mi gloria. Hermano, hay que creer y actuar. El Señor nos está invitando a tocar al leproso, a orar por el enfermo, a dar lo que tenemos. Es tiempo de que la iglesia actúe. Es tiempo de que la iglesia haga su obra y su parte y su trabajo. No dejes guardada la fe. Échala a andar. Pregunto esta mañana, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe ahora? ¿Creció como un gigante? ¿Cómo está tu fe? ¿Dispuesta a atravesar obstáculos? ¿Cómo está la fe? ¿Dispuesta a actuar? Póngase de pie, vamos a orar. Póngase de pie. Vamos a orar, hermanos. Levantemos nuestras manos al Señor con esa fe. Entrégate al Señor, búscalo de todo corazón. Padre, en el nombre de Jesús, henos aquí. Somos parte de la iglesia de los últimos tiempos, de los últimos días. Somos parte de la iglesia poderosa que va a verte actuando en todo lugar, sanando, liberando, restaurando, sanando a la gente, trayéndola a paz, a confort, a seguridad, a salvación. Y queremos verlo, Señor, a través de nosotros, no solamente a través de los demás, no es solamente a través de los pastores, no es a través de los líderes y profetas y evangelistas, no, es toda la iglesia actuando como un solo cuerpo. Somos nosotros, Señor. Heme aquí, dile al Señor, heme aquí, Señor. Quiero actuar en fe, voy a actuar en fe. Déjame ver milagros y prodigios. Déjame ver sanidades y maravillas. Manifiéstate, Espíritu Santo, a través de mí.
Y si no ha venido el Espíritu Santo, dile: ven Espíritu Santo sobre mí, ven Espíritu Santo sobre mí, ven Espíritu Santo sobre mí y lléname y úsame. Ven, Señor, quiero ser parte de la iglesia que se mueve con poder y autoridad en este tiempo final. En el nombre de Jesús bendigo a tu iglesia, Señor, y declaro fe como un gigante, fe en acción, fe para actuar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y te decimos con todo el gozo, el corazón y la fe: amén, sí, ven Señor Jesús. Díselo: amén, sí, ven Señor Jesús. Otra vez: amén, sí, ven Señor Jesús. Que el Señor le bendiga, hermano. El Señor le bendiga. Actúe en fe. Aleluya. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a todas las personas. Y las señales que siguen a los que tienen fe, a los que creen, son: en mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Tomarán cosas mortíferas y nada les hará daño. Y cuando hayan recibido poder, esperen a que hayan recibido poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, tu casa, en Judea, la familia extendida, tus amigos, tus compañeros, y hasta lo último de la tierra, hasta los desconocidos. El objetivo de este poder, de estos milagros, para liberar a las personas, para sanar a las personas. Lo más importante: sana o salva el alma. Sea un vehículo para que esa alma sea salvada y no solamente reciba la bendición actual en el cuerpo, la libertad, la sanidad, sino que das el paso por el que murió Jesús en la cruz, para pagar por los pecados de todo el mundo, los tuyos, los míos y los de todos los que no creen ahorita, que van a creer por tu testimonio y mi testimonio, porque a eso fuiste enviado. Hay una misión, hay un propósito de Dios, sí: salvarte primero, formarte a la imagen de Jesucristo, y que vayas y hagas lo mismo que Él hacía. Ve por todo el mundo, salva a los perdidos. Él murió por ellos también. La sangre que derramó también fue por ellos que no creen. Y esa es la confianza que tiene el Señor. Y el gran poder que te respalda es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Fluirá el poder porque estás en el propósito de Dios, en el objetivo de Dios, por esa alma necesitada, esa alma que está peor que un leproso físico, peor que un endemoniado actual, porque puede pasar el resto de su eternidad en el infierno. Hagamos la obra que el Señor nos envió a hacer. Cumplamos con la misión. Las armas que llevamos son la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Llevamos el poder para sanar, liberar. Ellos verán el poder de Dios, respaldando nuestro testimonio acerca de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esa palabra, Señor. Queremos hacerlo. Sí, esta invitación que nos hiciste, Señor, para tener la fe, para ir y creer todas esas señales que siguen, y creerte a ti, Señor, todo lo que has hecho. Gracias, Señor. Gracias por bendecir a tu iglesia. Yo oro actualmente, ahora, para que todo el que venga enfermo físicamente hoy, que va a tocar al Señor ahora mismo, que va a tocar porque cree que puede ser sano, porque sabe que el que hizo el cuerpo humano es Jesús, es Dios, y el que lo conoce perfectamente es Dios. No importa cuál sea la enfermedad que tengas ni lo que te hayan dicho los médicos, si te dieron diagnósticos terminales o si es algo sencillo, si se va a llevar un tiempo para sanar, pero vamos a poner nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Levanta la mano como lo haría la mujer que está tratando de tocar al Señor. Levántala y vamos a tocar. Vamos a decirle: Señor, yo quiero ser sano. Si tú has tenido problemas de adicciones,
Si tienes problemas en los cuales no has podido vencer ese pecado de lujuria, pídele: Señor, yo quiero ser libre de esa adicción, a cualquiera de las adicciones. El Señor te puede hacer libre ahora, en el nombre de Jesús. Señor, yo sé que hay mucha gente que necesita esa libertad hoy mismo. Hay gente que vive atormentada por esos enemigos de su alma, de nuestra alma. Señor, yo te pido que haya un fluir de poder para dar libertad a los cautivos. Abre las cárceles a los oprimidos. Señor, que todo aquel que ha clamado a ti hoy, que tú estás hablando esta palabra de fe, el que cree, al que cree, todo le es posible. Señor, por su fe es salvo, por su fe es libre. Gracias por quitar esa adicción. Gracias por abrir las puertas de la cárcel y dejar ir libre a los cautivos. Gracias porque nada podrá oponerse al poder supremo del Señor. En el nombre de Jesús. Amén.